Buenas noches. eh, Otra vez aquí estamos, súper alegres y gozosos de poder compartir un poco más sobre Dios y un poco más entre nosotros. Como siempre, les recordamos que estas enseñanzas son únicas en el sentido de que son enseñanzas que no llevan ningún hilo con el martes pasado, y la idea es ser una opción más en todo el universo de las redes sociales. Nuestra oración siempre es que el nombre de Dios sea santificado en los corazones de todos nosotros y todos los que escuchen, así que un abrazo a todos. Bueno, en una ocasión Jesús llegó a una ciudad o a un pueblo y mucha gente se acercó a él y era un gentío enorme. La gente pues se aglutinó y en medio de toda esa gente apareció Jairo, un líder de la sinagoga. Eh, Quiero ver, se me ha ido a dónde. Y bueno, de un solo les digo que es en Marcos 5. Marcos 5, pero les quiero decir el nombre de donde llegó. Eh, bueno, venía de donde el Gadareno pasa y pasó al otro lado del lago. Muy bien. Entonces estaba allí y llegó Jairo, el líder o un líder de la sinagoga, y cayó arrodillado ante Jesús. Y lo que pasaba es que la hija de Jairo, que tenía 12 años, estaba sumamente mal. Estaba literalmente al borde de la muerte, en una situación extrema, y Jairo estaba eh, destrozado por esta situación y se arrodilla y le dice, por favor, ven a mi casa. ¿Okay? Bueno, Jesús le hace caso a Jairo y empiezan a caminar con la multitud y imagínense, ¿verdad? Esta escena. Eh, por cierto, hablando de imaginar, bueno, uno tiene imágenes de diferentes tipos de visualizaciones que ha tenido. Por ejemplo, yo de repente tengo imágenes eh, ¿cómo se llama? De las escuelas dominicales, o imágenes hoy que hay series, ¿verdad? Sobre Jesús, tenemos imágenes sobre Jesús. Bueno, y podemos usar esas imágenes para imaginarnos la escena. Entonces, está la multitud y Jairo ya le ha pedido a Jesús, y van caminando y de repente eh, narra Marcos sobre una mujer. Y esta mujer tiene un problema médico gravísimo. Parece que no es una mujer pobre porque ella ha gastado muchísimo dinero en su problema, y el problema son hemorragias, flujo de sangre que por 12 años no ha parado. Está muy enferma. Y cuenta Marcos que ella pensaba, si tan solo le toco el borde del manto a Jesús, yo puedo ser sana. Marcos nos cuenta que muy sigilosa y muy cuidadosa, pero en medio de la gente logra entrar y esquivarse a la gente. Y bueno, si nos imaginamos el borde del manto, tenemos que imaginarnos que ella no estaba buscando tocarle el hombro a Jesús, sino que estaba tratando bien cerca del suelo, solo tocarle el borde del manto. Y lo logra, lo toca. Y Marcos nos cuenta que la mujer siente en su cuerpo la sanidad. Pero no solo siente la mujer la sanidad, sino que Jesús, dice Marcos, que siente que un poder de él salió, y Jesús se detiene y empieza a buscar entre toda la gente y dice, ¿quién me ha tocado?
Los discípulos, un poco quizás nerviosos de que había tanta gente, le dicen, Maestro, ¿cómo decís quién te ha tocado? Si mira toda la gente que te viene tocando. Y busca a la mujer y la encuentra y ella está con mucho miedo, quizás un poco humillada, y le cuenta a Jesús lo que ha pasado. Y Jesús le dice unas palabras que salen solamente 2 veces en el Evangelio de Marcos y le dice, tu fe te ha sanado. En algunas versiones, y bueno, no he leído el texto, les estoy contando como una narrativa porque pues así es, pero el texto es Marcos 5 del 21 hasta el final del capítulo. Y algunas versiones dice tu fe te ha salvado. Quiero hacer un paréntesis para explicar eso porque es un poco sencillo. La palabra para sanar y para salvar en esta ocasión es la misma. Em, y así como en español y en cualquier lenguaje hay palabras que es la misma, pero lo usamos en diferente contexto, es igual. Entonces, la palabra se usa para sanar cuando tiene que ver con alguna enfermedad o algo. Y se usa para salvar cuando tiene que ver con alguna salvación o algún escape o algún tipo de rescate. Y en los evangelios, por supuesto, el rescate del alma, ¿verdad? Bueno, entonces, me voy a atrever a decir de que las traducciones que dicen tu fe te ha salvado es un error, porque obviamente lo que pasó con la mujer con el flujo de sangre es una sanidad. Muy bien, regresemos a la película. Y entonces sucede eso y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Eh, y le dice también en el versículo 5 eh, 34, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Muy bien. Entonces, Jesús, digamos, se da la vuelta y sigue caminando hacia la casa de Jairo. Y cuando empiezan a caminar, justo en ese momento llega una persona allegada a Jairo y le dice, ya no, o sea, ya no molestes al maestro, tu hija falleció. Y vienen las palabras de Jesús, que es el tema de esta noche. Y aquí en el NTV, eh, versículo 36, Marcos 5, 36, dice, no tengas miedo, solo ten fe. Bueno, siguen caminando. Llega Jesús a la casa, encuentra un alboroto, gente llorando, gritando, y, y literalmente Jesús dice algo como, ¿cuál es el gran alboroto? Si la niña no está muerta, solo está dormida. Y, y entra y le dice en arameo, levántate, y ella se levanta. Y les dice al final que no le dijeran a nadie, que no dijeran a nadie lo que había sucedido, y le dijeron, dale de comer a la niña. Muy bien, esa es la historia, la quise hacer con tiempo, porque al final son las palabras y las narrativas de los evangelios los que transforman nuestro corazón. Pero veamos algunas cosas. Esta mujer con el flujo de sangre tenía 12 años de pura desesperación. Y, y ella en su corazón empezó voy a usar la palabra, a terapiarse, ¿verdad? Uno dice, es que yo me estoy terapiando. Por ejemplo, tengo un examen y yo me voy terapiado de que me va a ir bien. Y ella empezó a terapiarse y empezó a decirse, si tan solo toco el borde del manto, yo puedo ser sana. Y lo empezó o sea, a decir de tal manera que lo creyó. Y la frase que le dice Jesús es un poco controversial porque Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Eso es bien controversial porque
bueno, uno maneja en los principios espirituales que no hay nada que yo tenga que le pueda ofrecer a Dios. Eh, recuerdo la canción de Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Con manos vacías vengo a ti. Entonces, pensamos o manejamos el principio de que verdaderamente no hay nada que yo pueda darle a Jesús, pero viene Jesús y le dice, tu fe te ha sanado. Eso es un poco interesante, porque ¿cómo es eso que tu fe te ha sanado? Bueno, voy a usar el ejemplo de otro versículo controversial en los evangelios que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Otra cosa, ¿cómo así? No, la salvación es por fe, es por Jesús. Claro, no hay ninguna contradicción ahí, pero Jesús da un elemento que a veces quizás no nos deja tan claro. Voy a regresar un poquito más en el Evangelio de Marcos. En aquella ocasión donde estaban la tormenta y Jesús estaba dormido, ¿verdad? Estaba la tormenta, Jesús estaba dormido y ellos se asustan, ¿verdad? Y Jesús les dice, hombres de poca fe, así como diciendo, no me tenían que haber despertado, ustedes podían haberle dicho a esta tormenta, cálmate, ¿verdad? Y entonces llega, regresamos a la mujer del flujo de sangre y le dice, tu fe te ha sanado. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué tan fuerte está nuestra fe? Cuando yo me pongo a orar, ¿con qué tipo de fe pido las cosas? ¿Con qué tipo de fe elevo mis oraciones al Señor? Es una fe tipo la de la mujer con el flujo de sangre, fueron 12 años. ¿Ok? Y esto es interesante porque ustedes no creen que la mujer pasaba orando. Yo creo que sí pasaba orando. Eso significa que Dios no le contestó mucho tiempo, pero llegó un momento y ella, sin perder la fe, ¿verdad? Se acercó a Jesús. Y hoy nos acercamos a Jesús con fe. Nos acercamos para expresarle nuestros deseos, nuestras peticiones, ¿verdad? Bueno, en la narrativa también está Jairo. Jairo es un personaje interesante porque es el líder de la sinagoga. Todo líder, sea de una sinagoga, de una empresa, de una iglesia, de cualquier tipo, todo líder es un personaje fuerte, es un personaje con carácter. Y vemos aquí a un Jairo desesperado y se lanza de rodillas. Es como ver al gerente a un CEO de una gran empresa de repente olvidarse de su posición y de su saco y de su corbata e ir a tirarse de rodillas y decir, por favor, por favor. Y saben, a veces nos hace falta un poco de eso. Y la palabra verdaderamente es humillación. A veces nos hace falta llegar humillados ante el Señor y decir, estoy desesperada, estoy desesperado, se me está muriendo mi hija. Y hay una pregunta hoy quizás que puede ser incómoda esta noche. ¿Qué áreas de nuestra vida pueden estar muriéndose? Pueden ser áreas espirituales, pueden ser áreas, por ejemplo, sueños que uno pudo haber tenido, sea en el reino de Dios, bueno, todo es en el reino de Dios, ¿verdad? Pero sea en el reino de Dios en el sentido religioso o algo de negocios o algo de estudio. ¿Qué áreas en mi vida están muriéndose? Y la palabra de Dios y la palabra de Jesús para esta enseñanza es, no tengas miedo, ten fe. Ahora, recordemos a la persona que llega, el allegado a Jairo, llega y le dices, mira, ya no molestes al maestro porque se murió, tu hija se murió. Y bueno, obviamente todos los que lo escucharon en ese momento han de haber dicho, "Mm",
Bueno, ni modo, pues, o sea, se murió, se murió. Pero más adelante, Jesús dice algo y dice, miren, no está muerta, está dormida. Esto es bien, bien interesante porque a veces nosotros pensamos que las cosas están muertas y, y verdaderamente no lo están, sino que están en una situación extrema, ¿verdad? O en la metáfora de la narrativa, están dormidas, ¿verdad? El ánimo para hoy es no tengas miedo, ten fe. Es igual, regresando a la historia de la tormenta, están en la tormenta y dice Marcos que la barca se estaba llenando de agua. ¿Se imaginan estar en medio del mar y que se esté llenando de agua la barca donde uno tiene su sobrevivencia? ¿No? O sea, es una situación extrema. Y así puede sentir uno en el corazón, puede sentir uno en medio de la enfermedad, puede sentir uno con las finanzas, puede sentir uno con situaciones familiares, con situaciones espirituales, personales, de todo tipo. Puede sentir que la barca se está llenando de agua. Puede sentir de que, así como Jairo, se le ha muerto la hija. Y Jesús dice, no tengas miedo, ten fe. Ahora, las palabras de Jesús son verdaderamente un reto, porque hay una conexión en este pasaje entre la frase que le dice a la mujer con el flujo de sangre, le dice, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Y más adelante a Jairo le dice, no temas, ten fe. Es la misma palabra, fe, ¿verdad? Entonces, casi que Jesús o casi que Marcos nos está diciendo, en situaciones como las de Jairo, hay que tener la fe de la mujer del flujo de sangre. Eso es el reto que nos lanza Marcos. En situaciones extremas hay que tener la fe de la mujer del flujo de sangre. E imagínense, ella y uno a veces peca ¿de qué? O sea, uno peca de querer un gran show en la vida de uno. Porque la mujer del flujo de sangre nos da una lección grandísima. Ella pensó en el borde del manto y uno a veces quiere que Jesús se aparezca y lo abrace y lo levante y nos dé toda su atención y nos diga, hijo, vení tranquilo. Y la mujer del flujo de sangre no quería eso. Ella sabía quién era Jesús y sabía el poder de Jesús y lo único que ella estaba deseando era tocar el borde del manto. Nada de show, nada de drama, pura fe. Ven, pueden ver cómo ella tiene esta mentalidad. Bueno, es un reto para nosotros. Tener esa fe, ese grado de fe, de decir, si tan solo puedo tocar el borde del manto del maestro, yo puedo ser sana, puedo ser sano, ¿verdad? Entonces es un reto. Y Jesús las palabras de Jesús lo afirman, le dicen, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Entonces hay un espacio donde es como un coach de un deporte, ¿verdad? El entrenador reta al jugador, le dice, ¿crees que vos podés hacerlo? Tenés que creer en vos, en tus habilidades, tenés que creer en que puedes meter la canasta, ¿verdad? A mí me gusta el baloncesto. O puedes meter el gol, o puedes eh, dar el batazo, o lo que sea. Entonces Jesús, y bueno, un poco, una metáfora eh, eh, un poco infantil, pero digamos Jesús, nuestro coach, nos dice nos pregunta qué tipo de fe tenemos esta noche, qué tipo de fe tenemos estos días. Y el reto es tener la fe como la mujer del flujo de sangre. Y las palabras de ánimo de nuestro gran coach es, no tengas miedo, ten fe. ¿Okay? Entonces, recapitulando esta narrativa, esta historia, eh, hay dos personas aquí, una mujer. Ah, y saben qué cosa curiosa.
que tenemos en la narrativa de Marcos, en el capítulo 5, el nombre de Jairo. Es un nombre bien fuerte. En el Antiguo Testamento solo eran conquistadores, eran jueces. Y la mujer del flujo de sangre no tenemos nombre, es anónima. Y entonces uno no necesita un gran nombre, ¿verdad? No necesita ser un Jairo, un líder de la sinagoga. Uno lo único que necesita es acercarse con humildad al borde del manto del Señor, con fe, ¿verdad? Y pedirle con sinceridad, con paciencia, porque recuerden, fueron 12 años, con paciencia y, y ejercer la fe que el Espíritu Santo nos da. Y, y tomar estas promesas, esta palabra del Señor, ¿verdad? E imitar la fe de la mujer del flujo de sangre, anónima, sin nombre, ¿verdad? Y tomar las palabras para el gran Jairo, líder de la sinagoga, ¿verdad? Y le dice, no tengas miedo, ten fe. Muy bien, vamos a orar para cerrar. Padre, gracias por estas historias, Señor, que nos dejas en los evangelios. Te damos gracias por las imágenes que nos pones en nuestra mente. Señor, podemos recordar en esta noche a esta mujer anónima con una enfermedad que le había afectado por 12 años. Y Padre, venimos con nuestras propias enfermedades, Señor, con nuestras propias debilidades que nos han afectado años. Y en el nombre de Jesús, con la fuerza que solo tú nos puedes dar, queremos venir con fe a tocar el manto de tu Hijo, Señor, a tocar el manto de Jesús. En Juan capítulo 1 dice que es el mismo creador de los cielos y la tierra y que vino a la tierra a acercarse a nosotros, a morir por nosotros. Que al tercer día resucitó y todo esto lo creemos, Señor, y venimos pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que nos sanes, que nos saques, Señor, que nos ayudes a caminar diferente, que abras nuestro camino, que abras espacios, Señor, que no han sido abiertos, que abras puertas que han estado cerradas, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos también con el miedo de Jairo, miedo totalmente desesperanzador, con cosas muertas en nuestras vidas, Señor, sueños, negocios, áreas de nuestra vida, Señor, que están en una situación extrema. Pero recibimos la palabra de Jesús que dice, no tengas miedo, ten fe. En esta noche nos atrevemos a tener fe, Señor, y a venir arrodillados ante ti, humillados, Padre, a buscarte de todo corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, sanidad, fortaleza, victoria, tiempos frescos, Señor, para nuestras vidas. Te lo pedimos con fe, en el nombre de Jesús. Amén.